Eran las 12:17 de la madrugada cuando mi celular empezó a sonar. Yo estaba regresando a casa después de cuidar a mi comadre Esperanza, que acababa de salir del hospital. Mi hijo Daniel me llamaba con una voz que jamás le había escuchado. Temblorosa, desesperada: mamá, no vayas a casa. Quédate justo donde estás. Por favor, no me hagas preguntas, Ann. Solo confía en mí. Le dije: ¿qué está pasando, mijo? ¿Estás bien? Pero él solo repetía: mamá, por favor, solo obedéceme esta vez. No vayas a casa. 10 minutos después, mientras yo estaba sentada en mi carro en la esquina de mi propia calle, sin entender nada, vi algo que me heló la sangre. Carros de policía, ambulancias, luces rojas y azules, iluminando toda mi cuadra como si fuera de día. Mi casa estaba rodeada por la policía. Lo que descubrí esa noche no solo cambió mi vida para siempre, sino que reveló secretos familiares que llevaban años guardados en silencio. Secretos que me hicieron entender por qué mi hijo siempre había sido tan protector conmigo y por qué algunas personas en mi vida no eran lo que yo creía. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 62 años y durante 35 años trabajé como secretaria en la delegación de mi colonia en Ciudad de México. Soy viuda desde hace 8 años cuando mi esposo Roberto murió de un infarto. Desde entonces, mi hijo Daniel, que ahora tiene 34 años, se convirtió en el hombre de la casa. Daniel siempre fue un hijo especial. Desde pequeño tenía algo diferente, una forma de observar todo, de estar siempre alerta. Cuando era niño me decía: mamá, ese señor nos está viendo mucho, o mamá, no me gusta cómo nos mira el del puesto de tacos. Al principio pensé que era imaginación de niño, pero con el tiempo me di cuenta de que Daniel tenía un instinto muy desarrollado para detectar peligros. Recuerdo que cuando tenía 12 años íbamos caminando por el mercado y de repente me jaló del brazo a mamá. «Vámonos de aquí ya». Yo le pregunté por qué y me dijo: «Ann, ese hombre de la gorra nos ha seguido desde la parada del camión. Efectivant». Cuando volteé disimuladamente, ahí estaba, un tipo que había visto en 3 lugares diferentes ese día. Daniel tenía razón. Cuando cumplió 18 años me dijo que quería estudiar criminología. Yo quería que fuera contador o doctor, algo más seguro. Pero él insistía: mamá, es mi vocación. Quiero proteger a las personas. Durante sus estudios en la Universidad Autónoma, siempre me contaba casos que veía en sus prácticas. Historias de mujeres que habían sido acosadas, perseguidas, lastimadas. Mamá me decía mientras cenábamos: tú no te das cuenta, pero las mujeres como tú son blancos fáciles, viven solas, tienen rutinas predecibles, confían demasiado en la gente. Yo le respondía: Ann, ay Daniel, no seas tan exagerado. Nuestra colonia es tranquila. Conozco a todos los vecinos desde hace años. La doña Lupita me cuida desde su ventana. Don Ramiro del taller siempre está pendiente. Después de graduarse con honores, Daniel consiguió trabajo en la Procuraduría, específicamente en el Departamento de Delitos contra Mujeres. Todos los días llegaba a casa con una cara de preocupación que me partía el corazón. Sus primeras semanas fueron muy difíciles para él. «Mamá, hoy llegó una señora de tu edad», me contaba mientras tomábamos café en las noches. La habían estado siguiendo por 3 meses antes de atacarla. Sabían a qué hora salía a comprar tortillas cuando regresaba de visitar a su hermana. Hasta sabían que los jueves se quedaba sola porque su hijo trabajaba turno nocturno. «Mamá, este caso es de una viuda que vivía sola en Iztapalapa, igual que tú. Pensaba que era segura porque conocía a sus vecinos. El que la atacó era el hermano del que le vendía verduras. Llevaba meses estudiando sus movimientos. Yo siempre le respondía lo mismo. Ay, mi hijo,
No seas tan dramático. ¿Quién me va a hacer daño? Soy una señora mayo de 62 años. No tengo enemigos. No le debo nada a nadie. Además, no tengo nada de valor que alguien quiera robarme. Pero Daniel no se conformaba con mis respuestas. Cada 6 meses venía un cerrajero a cambiarme todas las chapas de la casa. Me instaló luces con sensor de movimiento en el patio. Me regaló un celular nuevo con GPS para que siempre sepa dónde estás. Mamá me pidió los números de todos mis amigos y vecinos. También insistía en acompañarme al banco cada vez que iba a cobrar mi pensión. Mamá, los delincuentes se paran afuera de los bancos a ver quién cobra. Te siguen hasta tu casa para ver dónde vives. Yo pensaba que era exageración, pero para tranquilizarlo lo dejaba acompañarme. Me pedía que le avisara cada vez que llegaba a casa a mamá. Mándame un mensaje cuando llegues. Si no recibo nada en 30 minutos, voy para allá. Al principio me molestaba tanto control, pero después me acostumbré. Era dulce saber que alguien se preocupaba tanto por mí. La verdad es que yo pensaba que Daniel estaba siendo sobreprotector por el trauma de haber perdido a su papá cuando él tenía 26 años. Creía que tenía miedo de que algo me pasara, porque ya no tenía a Roberto para cuidarme. Mi hijo carga con la responsabilidad de protegerme porque extraña a su papá, me decía a mí misma. Nunca jamás imaginé que había una razón real y específica para su preocupación. Nunca sospeché que su trabajo le había enseñado a reconocer patrones de peligro que yo, en mi inocencia, no podía ver. Mi rutina era muy simple y predecible, exactamente como Daniel me había advertido que no debía ser. Todos los martes y viernes iba a cuidar a mi comadre Esperanza, que vive en la colonia Doctores, a 8 cuadras de mi casa en la Roma Norte. Salía siempre como a las 6 de la tarde y regresaba entre las 11 y las 12 de la noche, caminando las mismas calles, tomando la misma ruta. Los lunes iba al mercado de Medellín en la mañana, siempre a las 9:30 después de ver mi novela favorita. Los miércoles visitaba a mi hermana Carmen en Narvarte, tomando el mismo pesero en la misma esquina. Los domingos íbamos a misa de 11 en la parroquia de la Sagrada Familia Daniel y yo, y después desayunábamos en el mismo puesto de quesadillas que frecuentábamos desde que él era niño. Esa noche del 15 de marzo, un martes como cualquier otro. Había estado con Esperanza más tiempo del usual, porque acababa de salir del hospital por una operación de la vesícula. Me quedé hasta más tarde ayudándola con su medicamento, asegurándome de que pudiera caminar sin dolor, preparándole un té de manzanilla para que durmiera tranquila. Cuando salí de su casa, eran las 12:10 de la madrugada. Mucho más tarde de lo normal, le mandé mensaje a Daniel Ang. «Ya salgo de casa de Esperanza, mijo. Llegando, te aviso». Él me respondió inmediatamente. «Ok, mamá, maneja con cuidado». Manejé tranquila por las calles vacías de la madrugada, escuchando música romántica en la radio, pensando en lo bendecida que era por tener una familia que me cuidaba y amigos que podía cuidar. Las calles estaban más solas de lo normal, pero era muy tarde y era día entre semana. Nunca noté que alguien me había estado siguiendo durante semanas, aprendiendo mis horarios, tomando fotos de mi casa, esperando el momento perfecto para actuar. Nunca sospeché que mi rutina predecible se había convertido en mi mayor vulnerabilidad. Lo que no sabía esa noche es que durante las últimas 3 semanas, alguien había estado documentando cada uno de mis movimientos. Pero eso lo descubriría después. Por el momento solo sabía que mi hijo me había pedido que no fuera a casa y que la policía estaba en mi calle. Me quedé sentada en mi Tsuru blanco a 1 cuadra de distancia, viendo las luces de las patrullas iluminar las ventanas de mi casa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido de los radios de la policía. Marqué otra vez a Daniel. «Mijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay policías en mi casa?» «Mamá, ahora no puedo explicarte todo,
Estás en un lugar seguro. Nadie te vio llegar a la esquina. No entiendo nada. Daniel, esta es mi casa, mi calle. ¿De qué me tengo que esconder? Mamá, por favor, solo dame unos minutos más. No te bajes del carro. No hables con nadie. Ahora voy para allá. Colgó el teléfono y yo me quedé ahí temblando, viendo cómo 2 policías tocaban la puerta de mi casa. Uno de ellos tenía una linterna muy potente y alumbraba todas las ventanas. El otro hablaba por radio todo el tiempo. A los 10 minutos llegó Daniel corriendo por la banqueta. Venía vestido con ropa normal, no con su uniforme de trabajo, pero traía su placa colgada del cuello. Se subió al carro conmigo y lo primero que hizo fue abrazarme muy fuerte. Mamá, gracias a Dios que me hiciste caso. Daniel, me tienes que explicar qué está pasando. ¿Por qué hay policías en mi casa? ¿Alguien se metió a robar? Daniel respiró profundo y me tomó de las manos a mamá. Hace 3 semanas llegó un caso a mi escritorio. Una denuncia anónima sobre un hombre que estaba acosando a una mujer mayor en esta zona. La descripción que dieron coincidía contigua mujer de alrededor de 60 años, viuda, que vive sola, que tiene rutinas muy predecibles. Yo lo interrumpí. ¿Cómo que me están acosando? Yo no he visto a nadie extraño. Ese es el problema, mamá. Los acosadores profesionales son expertos en volverse invisible. Al principio pensé que podía ser una coincidencia, que tal vez se trataba de otra señora del rumbo. Pero cuando la persona que hizo la denuncia describió tu carro, tu ruta al mercado, incluso mencionó que los martes y viernes sales muy tarde de casa de una amiga, se me heló la sangre. ¿Quién hizo esa denuncia? No puedo decirte todavía, pero es alguien que te quiere mucho y que se dio cuenta de algo que tú no habías notado. Daniel me explicó que durante estas 3 semanas, él había estado trabajando discretamente en el caso. No me había dicho nada porque no quería alarmarme sin tener pruebas concretas, pero esta noche la persona que había hecho la denuncia lo llamó en pánico. Me dijeron que habían visto a un hombre cerca de tu casa desde las 11 de la noche esperando, que tenía llaves en la mano y que había logrado abrir la puerta del patio. AM. Por eso te llamé. Si hubieras llegado a tu hora normal a las 11:30. No pudo terminar la frase. Los dos sabíamos lo que hubiera pasado. Un policía se acercó a nuestro carro y tocó la ventana. Daniel bajó el vidrio. Licenciado Morales, ya tenemos al sujeto detenido. Lo encontramos adentro de la casa en la sala, esperando. Han traía esto con él. El policía nos mostró una bolsa de evidencia. Adentro había fotos. Fotos. Fotos de mí. Saliendo de mi casa. Fotos de mí. En el mercado. Fotos de mí. Llegando a casa de Esperanza. Había más de 30 fotografías tomadas. Durante las últimas semanas también había un cuaderno. El policía lo abrió y nos mostró algunas páginas. Era como un diario de mis actividades. Luns, Novi, Mercadu Medellín, Egrea Onzi. Y 30 o martes, las 6 de la tarde, sale rumbo a Doctores. Regresa a las 11:30 de la noche. A miércoles, las 2 de la tarde, sale hacia Narvarte. Mi rutina completa estaba documentada en ese cuaderno. Hasta tenías anotado que los domingos Daniel venía a recogerme para ir a misa. Domingos, no a Tecar, viene el hijo. Mamá, este hombre llevaba semanas planeando esto. Sabía exactamente cuándo estaría sola, cuándo estarías vulnerable. Incluso había estudiado la casa. Sabía por dónde entrar sin hacer ruido. El policía agregó: Señora, este sujeto ya tiene antecedentes por casos similares. Su modus operandi es siempre el mismo. Han selecciona mujeres mayores que viven solas, las estudia por semanas y luego las ataca en sus propias casas cuando sabe que no hay nadie cerca para ayudarlas. Anjo, yo no podía hablar. No podía procesar que alguien hubiera estado observándome, siguiéndome,
fotografiándome sin que yo me diera cuenta. Me sentía completamente estúpida y vulnerable. «Mamá, no es tu culpa», me dijo Daniel leyendo mi expresión. «Estos criminales son expertos. Saben cómo pasar, desapercibidos. Por eso es tan importante variar las rutinas, estar alerta, tener sistemas de seguridad. Pero, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de nada? ¿Cómo puede ser que alguien más se diera cuenta antes que yo?» Daniel me miró con una expresión muy seria. «Mamá, la persona que nos alertó es alguien que te ha estado cuidando desde lejos, mucho más tiempo del que tú imaginas. Es alguien que conoce a nuestra familia mejor de lo que tú crees». «¿Quién es Daniel?» «Ya dime quién fue». «Es alguien que papá le pidió que te cuidara antes de morir. Alguien que ha estado cumpliendo una promesa que le hizo a él». En ese momento entendí que esta noche no solo había evitado ser víctima de un criminal, también estaba a punto de descubrir un secreto familiar que había estado guardado durante los 8 años desde la muerte de Roberto. Un secreto que cambiaría para siempre la forma en que veía a las personas que me rodeaban y que me haría entender que nunca había estado tan sola como yo creía. «Daniel, ya no me tengas en suspenso. ¿Quién me ha estado cuidando todos estos años?» Mi hijo miró hacia la casa donde los policías seguían trabajando y luego me miró a los ojos a mamá. «Es don Ramiro del taller mecánico. Pero si apenas lo saludo cuando paso por su negocio». «Mamá, don Ramiro no es solo el mecánico de la cuadra. Don Ramiro fue el mejor amigo de papá durante más de 20 años. Fueron compañeros en la delegación desde que eran jóvenes. Mi mundo se tambaleó. Roberto nunca me había mencionado que conocía a don Ramiro desde antes. Siempre pensé que era simplemente el señor que tenía el taller en la esquina de mi calle, alguien con quien nos habíamos hecho amigos por ser vecinos. Cuando papá supo que tenía problemas del corazón», continuó Daniel, «fue a hablar con don Ramiro. Le pidió que si algo le pasaba, te cuidara desde lejos, que estuviera pendiente de ti sin que tú te dieras cuenta, porque conocía tu carácter independiente». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Roberto sabía que se iba a morir. Lo sabía, y no me había dicho nada. Don Ramiro cumplió su promesa. «Mamá, durante estos 8 años, él ha estado vigilando la calle. Su taller tiene vista perfecta a nuestra casa. Él fue quien notó que alguien había estado rondando demasiado. Él fue quien vio que el mismo hombre pasaba por aquí a diferentes horas, que se quedaba parado en la esquina observando. Pero, Daniel, ¿por qué nunca me dijeron la verdad?» «Porque papá le pidió específicamente que fuera así. Él conocía tu orgullo, mamá. Sabía que si te decía que alguien te estaba cuidando, tú te ibas a sentir como una carga, como una vieja incapaz de cuidarse sola. Tenía razón. Esa hubiera sido exactamente mi reacción. Don Ramiro me llamó hace 3 semanas. Siguió Daniel. Me dijo Daniel. Algo no está bien. Hay un tipo que ha pasado por aquí 5 veces. Esta semana no es del rumbo, y hoy lo vi tomándole fotos a la casa de tu mamá con su celular. Ann, fue ahí cuando empecé la investigación oficial. Un policía se acercó otra vez a nuestro carro. «Licenciado, pueden acompañarnos a la comandancia. Necesitamos que la señora identifique si reconoce al detenido y queremos tomarle su declaración». Daniel asintió, pero antes de arrancar el carro me dijo: «Ay, mamá, hay algo más que tienes que saber. Don Ramiro no solo te haya estado cuidando, él ha estado en contacto conmigo todo este tiempo. Cada vez que yo venía a cambiarte las chapas, cada vez que te regalaba algo nuevo de seguridad, era porque don Ramiro me había reportado algo sospechoso». «¿Qué quieres decir?» «¿Te acuerdas hace 2 años cuando de repente decidí ponerte las luces con sensor en el patio? Fue porque don Ramiro había visto a alguien brincarse la barda de la casa de atrás, tratando de ver hacia tu casa.
¿Te acuerdas cuando te insistí tanto en que cambiaras tu ruta al mercado? Fue porque don Ramiro notó que alguien te había seguido 3 lunes consecutivos. Cada coincidencia de los últimos años empezó a tomar sentido. Cada vez que Daniel había aparecido con una nueva medida de seguridad, cada vez que había insistido en acompañarme hacia algún lado, había sido porque don Ramiro había detectado algo. Daniel, me siento muy tonta. ¿Cómo es posible que 2 hombres hayan estado cuidándome todos estos años y yo no me haya dado cuenta de nada? Mamá, no te sientas tonta, te sientas protegida. Papá te amaba tanto que incluso después de morir siguió cuidándote. Y don Ramiro es tan buen amigo que ha cumplido una promesa durante 8 años sin pedirte nada a cambio. Llegamos a la comandancia y cuando bajé del carro, vi a don Ramiro esperándonos en la entrada. Estaba vestido con su overol azul del taller. Tenía las manos manchadas de grasa, como siempre, pero en su cara había una expresión de preocupación que nunca le había visto. Cuando me vio, se acercó rápidamente en Elena. ¿Estás bien? Perdóname por no haberte dicho la verdad desde el principio. Por primera vez en 8 años realmente vi a don Ramiro, no como el mecánico de la esquina, sino como el ángel guardián que Roberto había puesto en mi camino. Un hombre que había sacrificado su tranquilidad durante años para cumplir la promesa que le había hecho a su mejor amigo. Don Ramiro Roberto realmente le pidió que me cuidara. Elena Roberto sabía que se iba a morir. Los doctores le habían dicho que tenía 6 meses de vida, máximo ano. Él vino a mi taller una tarde de abril. Se sentó en esa silla donde siempre ponemos las llantas y me dijo: «An Ramiro, necesito pedirte el favor más grande de mi vida». Don Ramiro tenía lágrimas en los ojos mientras me contaba. Anne dijo a Elena: «Pero no dejes que se dé cuenta. Ella es muy orgullosa, y si sabe que alguien la está vigilando, se va a sentir inútil. Hazlo desde lejos». Como si fuera casualidad, año. Le prometí que lo haría, y han sido los 8 años más importantes de mi vida. Los 8 años más importantes. Elena, cuidarte a ti ha sido mi forma de mantener vivo a Roberto. Cada día que te veo salir de tu casa sana y salva, cada noche que veo las luces de tu casa prenderse, y sé que llegaste bien, es como si le estuviera cumpliendo a mi hermano. En ese momento entendí que mi historia no era solo sobre haber escapado de un criminal, era sobre haber descubierto que el amor de Roberto había sido tan grande que había encontrado la manera de seguir protegiéndome desde la tumba, y que la bondad de don Ramiro había sido tan pura que había dedicado 8 años de su vida a cuidar a la viuda de su mejor amigo, sin esperar reconocimiento, sin pedir nada a cambio. Esta noche no solo descubrí que había estado en peligro, descubrí que nunca había estado sola. Entramos a la comandancia y el detective, a cargo del caso, nos llevó a una sala pequeña con una mesa de metal y 4 sillas. El detective se llamaba Jiménez y tenía como 50 años. Se notaba que había manejado muchos casos como este. «Señora Morales, antes de que vea al detenido, necesito que me cuente todo lo que recuerde de las últimas semanas. Cualquier detalle que le haya parecido extraño, cualquier persona que haya visto más de una vez, cualquier sensación de que alguien la estaba observando». Yo pensé durante varios minutos tratando de recordar. «Detective, la verdad es que no recuerdo nada fuera de lo normal. Mi vida es muy rutinaria, muy tranquila. Esa precisamente era su vulnerabilidad. Señora, los criminales como este buscan víctimas con patrones predecibles». El detective abrió una carpeta gruesa. «Este sujeto se llama Joaquín Mendoza. Tiene 38 años y ya tiene 3 condenas previas por casos similares. Su especialidad son mujeres viudas de entre 55 y 70 años que viven solas. Me mostró fotos de otras víctimas. Todas se parecían a mí, a mujeres mayores de clase media que vivían en colonias tranquilas. En los casos anteriores, él estudiaba a sus víctimas durante meses.
Aprendía su rutina, sus horarios, hasta conocía a sus familias. ¿Qué les hacía? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. En el mejor de los casos, las robaba. En el peor, el detective no terminó la frase. Señora, usted tuvo mucha suerte esta noche. Daniel tomó mi mano a mamá. Don Ramiro, no solo te salvó esta noche, te ha estado salvando durante meses sin que lo supiéramos. El detective continuó en hemos estado siguiendo a Mendoza desde hace 6 meses, desde que salió de la cárcel. Sabíamos que iba a atacar de nuevo, pero no sabíamos cuándo, ni a quién. La denuncia del señor Ramiro fue lo que nos permitió anticiparnos. Don Ramiro había hecho una denuncia formal. Sí, señora. Asdtr Semanas vino aquí personalmente. Nos trajo las fotos que él mismo había tomado del sospechoso rondando su casa. Nos dio una descripción detallada del hombre y de su comportamiento. Incluso nos trajo el número de placas del carro en que lo había visto. Don Ramiro, que había estado callado hasta ese momento, habló en Elena. Yo no soy investigador, pero durante estos años cuidándote he aprendido a reconocer cuando algo no está bien. Este hombre era diferente a los vendedores ambulantes, a los repartidores, a la gente normal que pasa por la calle. Como diferente. Se quedaba parado mucho tiempo en un mismo lugar. Siempre traía una gorra o algo que le tapara la cara. Y lo más extraño, nunca caminaba directo. Daba vueltas, se regresaba, como si estuviera midiendo distancias o contando pasos. El detective asintió. Esos son comportamientos típicos de reconocimiento. Los criminales estudian las rutas de escape, los tiempos de respuesta de los vecinos, la ubicación de las cámaras de seguridad. Pero en mi calle no hay cámaras de seguridad. Exactamente. Por eso la eligió a usted. Su casa está en el punto perfecto. Esquina, poco transitada, sin cámaras, con varias rutas de escape y con una víctima que tenía horarios completamente predecibles. Daniel agregó a mamá. Cuando don Ramiro me empezó a contar sus sospechas, yo comencé mi propia investigación. Revisé los patrones de delitos en la zona. Estudié los métodos de Mendoza en sus casos anteriores. Todo apuntaba a que tú eras su próximo objetivo. ¿Y por qué no me dijeron nada? Porque no teníamos pruebas concretas, respondió Daniel. Solo sospecha. Y conociendo tu carácter. Sabíamos que si te decíamos que alguien te estaba acosando, tú ibas a querer confrontar al tipo directamente. Ann tenía razón. Esa hubiera sido exactamente mi reacción. El detective sacó otra carpeta a Ann. Señora, encontramos esto en el carro de Mendoza. Era un mapa de mi colonia con mi casa marcada con un círculo rojo. También tenía marcados el taller de don Ramiro, la casa de Esperanza, el mercado donde yo compraba y la casa de mi hermana Carmen. Él conocía todos sus movimientos, señora. Incluso tenía anotados los horarios de su hijo, los días que venía a visitarla, las horas que se quedaba. Pero lo que más me impactó fue la siguiente página en un plano de mi casa. Un plano detallado que mostraba la distribución de los cuartos, la ubicación de las ventanas, hasta dónde estaba mi recámara. ¿Cómo obtuvo esto? Probablemente se metió a su casa en algún momento que usted no estaba. O alguien se lo proporcionó, alguien que yo conozco. Es posible. En casos como este, a veces los criminales reciben ayuda de personas que tienen acceso legítimo a las casas en empleadas domésticas, trabajadores de servicios, hasta vecinos. Don Ramiro me miró con expresión preocupada en Elena. ¿Recuerdas si en las últimas semanas alguien nuevo fue a tu casa? ¿Algún reparador? ¿Algún vendedor que hayas dejado pasar? Cuida 2. Hace como 3 semanas vino un muchacho diciendo que era de la compañía de luz, que necesitaba revisar el medidor. Lo dejé pasar al patio. El detective y Daniel se miraron. ¿Ese muchacho revisó solo el medidor o entró a la casa?
Me pidió un vaso de agua porque hacía mucho calor. Entró a la cocina y al comedor. De repente me di cuenta de la magnitud de mi error. Dios mío, yo misma le enseñé mi casa, señora. No se culpe. Estos criminales son muy convincentes. Saben exactamente qué decir para ganarse la confianza de las personas. Daniel estaba furioso a mamá. Por eso siempre te digo que no dejes pasar a desconocidos. Por eso insisto en que me llames antes de abrir la puerta a cualquier persona que diga ser de alguna compañía. Pero tenía uniforme. Daniel tenía una credencial colgada del cuello. Los uniformes se compran. Las credenciales se falsifican, dijo el detective. Lo importante es que ya sabemos cómo obtuvo la información de su casa, Don Ramiro, agregó en Elena. Yo vi a ese muchacho ese día. Me pareció extraño porque la camioneta de la compañía de luz no estaba en la calle. Él llegó caminando, pero no quise alarmarme porque pensé que tal vez había estacionado en otra cuadra. ¿Por qué no me dijiste nada, don Ramiro? Porque no quería que pensaras que estaba espiándote. Elena llevaba 8 años cuidándote sin que lo supieras. No quería que de repente te dieras cuenta y te molestaras conmigo. En ese momento entendí algo muy importante. Don Ramiro había sacrificado mucho más de lo que yo imaginaba para cuidarme. No solo había dedicado su tiempo y su atención, sino que había vivido con la tensión constante de protegerme sin poder ser abierto sobre lo que estaba haciendo. Don Ramiro, usted ha sido un ángel en mi vida, pero debe haber sido muy difícil cargar con esa responsabilidad durante tantos años. Elena, no fue una carga, fue un honor. Roberto era mi hermano del alma. Cuando él murió, yo también perdí una parte de mí. Cuidarte a ti fue mi forma de mantener viva esa amistad, de seguir sintiéndome útil, de seguir siendo parte de la familia Morales. El detective cerró las carpetas. San Señora, está lista para ver al detenido. Necesitamos que nos confirme si lo reconoce de algún lado. Asentí. Aunque por dentro estaba temblando, iba a ver la cara del hombre que había planeado lastimarme, que había estado estudiándome como si fuera una presa, pero también sabía que no iba a enfrentarlo sola. Tenía a mi hijo, que me había protegido desde su trabajo. Tenía a don Ramiro, que me había cuidado desde las sombras durante 8 años. Y tenía la memoria de Roberto, que había organizado mi protección incluso después de morir por primera vez en mucho tiempo. Me sentía realmente segura. Nos llevaron a una sala especial con un cristal de un solo lado. Del otro lado había 5 hombres parados en fila, cada uno con un número en el pecho. El detective me explicó que el sospechoso estaba entre ellos, pero que él no podía verme a mí. Señora, tómese su tiempo. Observe bien a cada uno y dígame si reconoce alguno. Miré uno por uno. El CM Rowan era muy alto. El número 2 muy joven. El número 3 demasiado gordito. Cuando llegué al número 4 se me heló la sangre. Era él. Era el muchacho que había venido a mi casa diciendo que era de la compañía de luz. Es el número 4, dije con voz temblorosa. Es el que vino a mi casa hace 3 semanas. El detective anotó algo en su libreta. ¿Está completamente segura? Sí. Recuerdo su cara porque cuando le serví el agua, él me sonrió de una manera muy extraña. Me dijo: ¿En qué casa tan bonita tiene, señora? Debe ser muy tranquilo vivir aquí sola. En ese momento me dio un poco de escalofríos, pero pensé que solo estaba siendo amable. Daniel apretó mi mano a mamá. Ese comentario no era casualidad. Él estaba confirmando que vivía sola. Don Ramiro, que había estado observando en silencio, dijo él en Elena. Ese día yo lo vi salir de tu casa. Se quedó parado en la banqueta como 5 minutos viendo hacia todas las ventanas. Después sacó su celular y tomó fotos de la fachada.
¿Por qué no me dijo nada en ese momento, don Ramiro? Porque pensé que tal vez había tomado fotos para reportar algún problema con el cableado. Pero algo no me dio buena espina. Por eso, esa misma noche fui a caminar por tu calle para ver si todo estaba normal. El detective nos pidió que saliéramos de la sala. Perfecto, señora. Su identificación confirma lo que ya sabíamos. Ahora queremos que escuche algo. Nos llevó a otra oficina donde había una grabadora en el escritorio. Esto es lo que Mendoza le dijo a su compañero de celda hace 2 horas. Antes de saber que lo habíamos capturado, no sabía que todo se graba en los separos. Presionó el botón de play. La voz que salió de la grabadora me dio náuseas. Ya tengo todo listo para la vieja de la Roma Norte. Llevo 3 semanas estudiándola. Vive sola. Sale los martes y viernes por la noche. Regresa siempre a la misma hora. Ya me metí a su casa. Ya sé dónde guarda sus cosas de valor. Ya sé dónde está su recámara. Otra voz preguntaba: ¿y cuándo vas a actuar? Esta noche en martes. Ann sale como a las 6. Regresa como a las 11:30. Voy a estar esperándola adentro cuando llegue. Esta vez no va a ser solo robo, hermano. Esta vieja me vio la cara cuando fui de la compañía de luz. No puedo dejar testigos. No puedo describir el terror que sentí al escuchar esas palabras. Este hombre no solo había planeado robarme, había planeado matarme para que no pudiera identificarlo. Daniel se puso de pie furioso. ¿Escuchaste eso, mamá? Si hubieras llegado a casa a tu hora normal, no pudo terminar su plan porque esa noche llegaste tarde, dijo el detective. Y porque el señor Ramiro nos alertó a tiempo, don Ramiro tenía lágrimas en los ojos. Ana Elena, cuando vi que ese hombre llegó a tu casa a las 11 de la noche y que se metió por el patio, supe que algo terrible iba a pasar. Por eso llamé inmediatamente a Daniel. Usted vio cuando se metió a mi casa. Sí, Ann. Yo estaba cerrando el taller cuando lo vi estacionarse en la esquina. Se quedó en su carro como media hora esperando. Después se bajó y caminó directo a tu casa. Tenía llaves en la mano. ¿La ves? El detective. Explicó Ann, probablemente hizo copias cuando estuvo en su casa. Es parte de su método. Se gana la confianza de las víctimas, obtiene acceso a sus casas, hace copias de las llaves y después regresa cuando sabe que van a estar vulnerables. Pero yo nunca le di mis llaves. No necesitaba que se las diera, señora. Con solo ver dónde las guardaba, con tomarles una foto rápida, él podía hacer copias después. Recordé que ese día, cuando el falso empleado me pidió agua, yo había dejado mis llaves en la mesa de la cocina mientras le servía. Él pudo haberles tomado fotos sin que yo me diera cuenta. Daniel estaba cada vez más molesto a mamá. Este hombre había planeado todo al detalle. Si no hubieras sido por don Ramiro, si no hubieras llegado tarde por quedarte con Esperanza. Pero si llegué tarde, lo interrumpí. Y don Ramiro sí me estaba cuidando. Y tú, si actuaste a tiempo. Todo se alineó para protegerme. El detective abrió otra carpeta. Ann, señora, hay algo más que debe saber. Este no era el primer intento de Mendoza de atacarla. ¿Cómo? Según sus anotaciones, él había planeado atacarla hace 2 semanas, un viernes por la noche, pero ese día no lo hizo porque vio que había un carro extraño estacionado cerca de su casa. Don Ramiro sonrió por primera vez en toda la noche. Ese era mi carro, Elena. Los viernes yo siempre me quedo hasta más tarde en el taller, pero ese día me puse a arreglar un motor en la banqueta. Justo donde se puede ver tu casa. Ah, no fue casualidad. Usted ya sabía que algo iba a pasar. Había visto al mismo hombre pasar por la calle 3 viernes seguidos, siempre a la misma hora, siempre viendo hacia tu casa. Decidí quedarme hasta que tú llegaras, solo por si acaso.
El detective Continuan también había planeado atacarla el martes pasado, pero ese día su hijo llegó a visitarla más temprano de lo normal. Daniel asintió. Hace días salí antes del trabajo porque tenía un presentimiento extraño. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba venir a verte. En ese momento entendí que mi protección había sido mucho más elaborada de lo que yo imaginaba. No había sido solo suerte. Había sido una combinación de amor, intuición y vigilancia que había funcionado como una red de seguridad invisible. Detective, ¿qué va a pasar con este hombre? Con las pruebas que tenemos, con su confesión grabada y con sus antecedentes, va a estar en la cárcel por muchos años, señor. Ya no va a poder lastimar a nadie más. Pero yo voy a tener que testificar en un juicio, ¿verdad? Sí, pero no se preocupe. Nosotros la vamos a proteger durante todo el proceso. Y además, el detective miró a Daniel y a don Ramiro. Parece que usted ya tiene un muy buen sistema de protección. Don Ramiro se acercó a mí en Elena. Ahora que ya sabes la verdad, me permites seguir cuidándote. Ya no desde las sombras, sino abiertamente, como la familia que somos. Daniel agregó a mamá. Don Ramiro tiene razón. Él ya es parte de nuestra familia. Ha demostrado durante 8 años que nos ama como si fuéramos su propia familia. Miré a estos 2 hombres que habían arriesgado tanto para protegerme, que habían dedicado años de su vida a mantenerme segura. Y entendí que mi historia no terminaba con haber escapado de un criminal. Mi historia terminaba con haber descubierto que el amor verdadero no muere nunca, que Roberto había encontrado la manera de seguir cuidándome desde el cielo, que Daniel había heredado el instinto protector de su padre y que don Ramiro había convertido una promesa en una misión de vida. Esa noche no solo me salvé de ser víctima de un crimen. Esa noche descubrí que tenía una familia más grande de lo que creía y un amor que había sido más fuerte que la muerte. 3 meses después de esa noche que cambió mi vida, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa tomando café con don Ramiro y esperando a que llegue Daniel para almorzar juntos. Aní me mudé. Decidí que era momento de empezar de nuevo en un lugar donde pudiera sentirme completamente segura. Mi nueva casa está a solo 5 cuadras de la anterior, en la misma colonia Roma Norte que tanto amo, pero en una calle más transitada con vecinos más cercanos y, por supuesto, a solo 2 cuadras del taller de don Ramiro. Ya no es casualidad que él esté cerca. Ahora es una decisión consciente de vivir cerca de la familia que Dios me regaló. Don Ramiro ya no tiene que cuidarme desde las sombras. Ahora viene a desayunar conmigo. Todos los sábados. Cenamos juntos los miércoles. Y cuando Daniel no puede acompañarme a algún lado, don Ramiro se ofrece inmediatamente. Ya no tengo que fingir que no necesito ayuda. Y él ya no tiene que fingir que no me está protegiendo. Elena me dice don Ramiro mientras sirvo más café. ¿Cómo te sientes en la casa nueva? Me siento libre, don Ramiro, por primera vez en años. Me siento completamente libre. Y es cierto, durante el juicio contra Joaquín Mendoza, que duró 2 meses, aprendí muchas cosas sobre mí misma. Aprendí que no soy una mujer débil que necesita que la rescaten. Soy una mujer fuerte que merece ser protegida por la gente que me ama. Hay una gran diferencia. Mendoza fue sentenciado a 15 años de prisión. Durante el juicio salieron a la luz otros casos que no se habían podido comprobar antes. Mi testimonio ayudó a que otras 3 mujeres también obtuvieran justicia. Eso me hizo sentir que mi experiencia había servido para algo más grande que solo protegerme a mí. Pero lo más importante que aprendí durante este proceso es que aceptar amor y protección no me hace débil, me hace afortunada. Daniel llega corriendo a la terraza. Perdón por llegar tarde, mamá. Tuve una junta en la procuraduría. Se sienta y abraza a don Ramiro, como siempre hace ahora. ¿Cómo está mi segundo papá?
Don Ramiro se ríe muy bien. Hijo, cuidando a tu mamá como prometían yace. Y gracias por eso todos los días. Esta nueva dinámica familiar ha sido la bendición más grande que ha salido de toda esta experiencia. Daniel ya no carga solo con la responsabilidad de cuidarme. Don Ramiro ya no tiene que cumplir su promesa en secreto, y yo ya no tengo que pretender que soy completamente independiente. Mamá, dice Daniel mientras almorzamos, te conté que ayer cerramos otro caso similar al tuyo. ¿En serio? Sí. Una señora de Coyoacán que había notado que alguien la estaba siguiendo, pero esta vez no esperamos a que pasara algo. La señora vino a denunciar apenas empezó a sentirse observada y pudimos prevenir el ataque. Don Ramiro sonríe. Esa es la diferencia, Elena. Ahora la gente está más alerta, más dispuesta a pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde. ¿Y eso tiene que ver conmigo? Por supuesto, mamá. Tu caso se volvió muy conocido en la Procuraduría. Ahora todos los investigadores saben que estos criminales estudian a sus víctimas por semana y las familias están más conscientes de la importancia de estar pendientes de las mujeres res que viven solas. Me da mucho orgullo saber que mi historia ha ayudado a otras familias a protegerse mejor. Mi rutina ahora es completamente diferente. Ya no tengo horarios fijos para nada. Algunos días voy al mercado en la mañana, otros en la tarde. A veces voy los lunes, a veces los jueves. Visito a Esperanza en días diferentes cada semana. Voy a misa a veces en la mañana, a veces en la noche, a veces en diferentes parroquias. La predictibilidad fue tu mayo. Vulnerabilidad, mamá, me había explicado Daniel. Ahora la impredecibilidad es tu mayor fortaleza, y no es incómodo cambiar mi rutina. Al contrario, es liberador. Me ha permitido conocer más gente, explorar más lugares, vivir con más espontaneidad. También he hecho amigas nuevas. En el grupo de apoyo para víctimas de acoso que me recomendó la psicóloga de la Procuraduría, conocí a 5 mujeres extraordinarias que han pasado por experiencias similares a la mía. Nos juntamos cada 15 días para platicar, para apoyarnos y para reírnos de lo fuertes que somos. Antes de esto le digo a don Ramiro, yo pensaba que pedir ayuda era una muestra de debilidad. Ahora entiendo que rechazar ayuda puede ser una muestra de orgullo peligroso. Elena Roberto siempre me decía, Ramiro, Elena es la mujer más fuerte que conozco, pero a veces su fortaleza la puede meter en problemas porque no acepta que alguien la cuide. Él tenía razón. Roberto realmente dijo eso muchas veces. Siempre estaba preocupado por cómo ibas a reaccionar cuando él ya no estuviera para protegerte. Por eso insistió tanto en que yo lo hiciera secretamente. Conocía tu carácter independiente. Daniel agrega a mamá. Papá te conocía muy bien. Sabía que si alguien te decía abiertamente, «Te voy a cuidar», tú ibas a responder, «No necesito que me cuiden». Pero también sabía que si alguien te cuidaba sin que te dieras cuenta, tú estarías segura y él estaría tranquilo. Fue una estrategia perfecta. Admito, durante 8 años me sentí independiente y segura al mismo tiempo, sin saber qué era, porque alguien me estaba protegiendo. Y ahora tienes lo mejor de ambos mundos. Dyston, Ramiro, sigues siendo independiente, pero aceptas ser protegida. Es cierto. A mi nueva vida es una combinación perfecta de autonomía y seguridad. Puedo hacer todo lo que quiero hacer, pero sé que no estoy sola. Puedo salir cuando quiera, pero sé que alguien siempre está pendiente de que regrese bien. Puedo tomar mis propias decisiones, pero sé que tengo consejo disponible cuando lo necesite. Suena mi teléfono. Ann. Es mi hermana Carmen en Elena. ¿Cómo estás? Te habla para invitarte a cenar el sábado. Quiero que conozcas a mi nuevo vecino, un señor muy amable que enviudó hace poco. Carmen, muchas gracias, pero no estoy buscando pareja. Ah,
No es para que sea tu pareja, hermana. Es para que tengas más amigos. Es muy agradable. Tiene 67 años y está muy solo desde que murió su esposa. Miro a Daniel y a don Ramiro, que están escuchando la conversación con sonrisas en las caras. Está bien, Carmen, pero voy a ir con Daniel y don Ramiro. Con don Ramiro. Elena, ese señor ya es como de la familia. Es exactamente eso, Carmen. Es familia. Cuando cuelgo, don Ramiro me dice en Elena: no tienes que llevarme a todos lados solo para no ir sola. Don Ramiro: no lo llevo para no ir sola. Lo llevo porque quiero que vaya. Usted es mi familia, y mi familia va donde yo voy. Daniel se para y nos abraza a los dos. Así es, don Ramiro. Usted ya no es el amigo de papá que cuida a mamá. Usted es mi segundo papá y el compañero de vida de mi mamá. Compañero de vida. Sí, mamá, un compañero de vida no tiene que ser romántico. Puede ser alguien que elige estar en tu vida, que elige cuidarte, que elige ser tu familia.